Mañana con Dari. Ahora en este momento recibimos de manera muy grata a Rafael Álvarez, aprendiendo con Rafael, que tiene un tema un tanto extraño hoy. Bienvenido, Rafael. Pero muy interesante. Mira, siempre con las sociedades van evolucionando. Hay empleos que Rafael se sienta como que tenga un cheilón en su casita. Sí. Hay empleos que van desapareciendo. Casi siempre tiene que ver con la tecnología, pero en este caso ha tenido que ver más con la evolución de la historia. Y en Roma, en el Imperio Romano, había unos cuantos empleos que también empezaron a desaparecer en la medida que Roma fue cayendo como imperio. El primero de esos empleos era el cobrador del impuesto a la orina. ¿A la orina? Sí. Oh, por Dios. ¿Cómo así? La orina se había convertido en un proceso de mercadeo, de mercado, porque la utilizaban, sobre todo por el amoníaco, pero también la utilizaban porque la utilizaban para la higiene bucal. Yo no sé por qué, y eso lo he estado investigando, ellos entendían que la orina mejor era la de las mujeres de Portugal. Entonces se importaba la orina desde Portugal hasta Roma. Imagínate tú el tiempo que eso duraba en unos barcos para llegar hasta allá. Pero llegaba Y luego fermentado. Exacto. Y sin embargo, entonces, ¿qué hizo en Roma el emperador Vespasiano cuando se empezaron a poner ya baños públicos para que la gente hiciera sus necesidades? Entonces hubo gente que empezaron a tomar de esa orina para empezar a mercadearla. Y lo que él hizo fue que le puso un impuesto. Y Vespasiano, que fue gobernador en Roma entre el año 69 y 79, 10 años después de Cristo. Otro empleo que desapareció fue el planificador de orgías. Ay, mi Por lo madre. clavo a Cristo. Sí, las orgías eran muy comunes. Es bueno aclarar una cosa, porque mucha gente confunde la orgía con los bacanales. En la mitología romana, Baco era el dios del vino, y las fiestas que se hacían a Baco tenían equivalencia con las fiestas que se hacían a Saturno o las Saturnales. Entonces tengo que aclarar que los bacanales no eran orgías. En los bacanales era una fiesta desenfrenada, donde se hacía de todo. Sí podía incluir orgías, pero no necesariamente eran solamente orgías. Las orgías tienen o tenían, bueno, tienen, porque todavía hay lugares donde se practica, un interés exclusivamente sexual. Entonces, ¿quién era el planificador de las orgías? Era el que se encargaba de contactar a las mujeres, planificar el lugar donde iba a ser, el tiempo y todo eso, porque eso había un tiempo que se le medido, qué tiempo iban a durar, cuánto se le iba a pagar y todo eso. El gran problema del planificador de la orgía era que él no participaba. Entonces, no participaba. claro, entonces eso Recojan que nos vamos. un empleo que no caía bien. Y el otro empleo que también desapareció fue el vendedor de enanos. Los enanos siempre han tenido cierta... Así como lo de Blancanieves. ¿Eh? Como lo de Blancanieves. Sí, pero Blancanieves es una historia que después la vamos A desglosar. Sí, porque hay una serie de mitología ahí. Pero ¿qué pasa? En el vendedor de enanos, ¿por qué? Los enanos, en primer lugar, con ellos había un sentido de que los enanos tenían de que como una serie de, una especie como de poderes especiales del enanismo, pero también lo utilizaban para divertir en la corte y lo utilizaban también para divertir en el faraón. Así como en la Edad Media existían los bufones que eran para hacer reír a la corte, también lo hacían con los enanos. Entonces había gente que se dedicaba a buscar enanos para venderlo a diferentes emperadores, diferentes cortes, para que ellos pudiesen ejercer esa función. Y quiero decir, antes de concluir, que esa ya tiene que ver con nosotros, con la colonia. Aquí existen lo que le llaman hoy en día, le llaman los serenos, a las personas que suelen cuidar de noche algún tipo de inmueble o algo por el estilo. El concepto de sereno, o los serenos como tal, es una figura que se registra por primera vez en el año 1715
en nuestro país. ¿Cuál era la función del sereno en ese tiempo? La función del sereno era, primero, cuidar lo que tenía que ver con lo público, que en los parques la gente no fuesen a hacer cosas que no estuvieran indebidas. El sereno era quien se encargaba de decir la hora, porque anteriormente también lo que hacía era que a la gente se le iba diciendo la hora en el día. En la noche, cuando daba la medianoche, el sereno decía, son las 12 y todo sereno. O sea, son las 12 y todo está en paz y todo es tranquilo. Y de ahí de donde viene que a ellos le llamen serenos a esas personas que se dedicaban en la noche a cuidar del espacio público. Bueno, agradecer a Rafael, como cada miércoles, con interesantes curiosidades históricas. Aprendemos verdaderamente con Rafael. Gracias, Rafael, gracias, Condesa, gracias, Charmín, y a ustedes gracias por la atención. Nos vemos mañana jueves. Mañana tendremos como invitado a Neney Cabrera, quien es aspirante a alcalde por el Distrito Nacional por el Partido Neney bailando Republicano. dembow. No, nos vemos mañana. ¿Cómo fue, Rafael? Qué batalla. Neney bailando dembow. Bueno, pero ¿Él tiene derecho? Qué derecho. mañana lo vamos a poner a bailar merengue aquí. Nos vemos mañana.